A ver cómo es ese balsecito. Yo no sé si hay que estar contento, si hay que estar triste por esta victoria de Donald Trump. Lo único que sabemos es que lloran los Avengers porque fueron los últimos que apoyaron a Kamala Harris. Tuvieron la mala suerte de intentar salvar esa candidatura que no iba a ningún lado. Pero la realidad es que ha ganado Donald Trump y hay que ver y analizar lo principal. Es decir, si va a cumplir su promesa de que va a haber o no va a haber más guerra, porque realmente a todo lo demás, que no nos interesa mucho la política interna estadounidense, porque no la sufrimos básicamente. Mucho comentario alrededor de, bueno, no, si es nacionalista, pero es un nacionalista, peronista, pero es un nacionalista que quiere proteger su país y para los americanos y tal. A ver, es un millonario, un billonario que está rodeado de billonarios que quieren recortar impuestos, fortalecer a sus empresas, entre comillas, recortar derechos y que llegan con una oleada, con un voto de gente que está descontenta porque los demócratas son lo mismo, pero la disfrazan de alguna manera y no han hecho en los últimos 4 años nada. Por eso, a ver, podríamos decir como síntesis de por qué ganó Trump, porque la discusión fue sobre economía e inmigración, por el costo de vida, porque los demócratas promovieron una guerra en Ucrania y tuvieron una inflación elevada porque subieron los combustibles y el alimento, y por la migración. Migración que estuvo gran parte apalancada por las políticas terribles de Estados Unidos en países como Venezuela, que ha generado una migración enorme, como países como Cuba, como países como Haití, como en Ecuador, ¿no? De las grandes fuentes de migración que en este ciclo electoral los republicanos, para pasarle el costo político a los demócratas, subían en los de sus estados que gobernaban a los colectivos y los llevaban a Washington, a Nueva York. Por eso el tema de la migración se convirtió en tan importante. Pero no estamos para hablar solamente de por qué ganó Trump y seguir con el análisis ese sesudo, sino para responder una pregunta, es decir, ¿va a cumplir su promesa de que haya más o menos guerra? ¿Y cuál es la condición interna para ejercer poder de Trump? Porque en la primera presidencia de Trump, si ustedes recordarán, cada vez que Trump se quería mover una copa de una esquina a la otra, había 10.000 denuncias de que la copa estaba siendo movida por interferencia rusa, porque Putin le hablaba a Trump, le hablaba en la oreja y le llenaba la cabeza para que mueva esa copa por allá y no sé qué, y teoría de acá, y la CNN publicando scoop, y el secretario, y el director del FBI lanzando una investigación por interferencia rusa, una comisión, esto y lo otro. Una primera presidencia, la de Trump, sitiada por los medios, por los servicios de seguridad internos de Estados Unidos, por los mismos mismo equipo asesor de Donald Trump, que dicho sea de paso, el que era jefe de gabinete, John Kelly, lo calificó de fascista. Es decir, su antiguo jefe de gabinete en la primera parte de la presidencia le dijo a Trump que tenía una tendencia fascista para ayudar a Kamala Harris a ganar la elección. Es decir, hay un grupo del establishment de seguridad que no quiere que Trump arregle cualquier tipo de situación en Ucrania. Dicho esto, esto es una presidencia, como vamos a ver, donde Trump llega con mucha legitimidad. No es igual que la elección de 2016. Vamos a ver primero los resultados y después vamos a analizar la pregunta central de este video. Es decir, ¿va a iniciar más guerra? ¿Va a iniciar menos? ¿Va a arreglar el quilombo en Ucrania? ¿Va a arreglar la invasión a Gaza? ¿Qué va a pasar con China? ¿Qué va a pasar con Taiwán? Que lo vamos a contestar en la última parte del video. Veamos primero salió la elección y saquemos algunas conclusiones rápidas sobre esto. Por ahora va a 224 delegados para el Congreso Electoral de Kamala Harris y 277 para Donald Trump. Hasta ahí vamos bien. Ganó Trump en los estados más importantes. La verdad que Kamala Harris hizo de todo para que no la votaran. Por ejemplo, tenía que convencer a los árabes estadounidenses y lo mandaba a callar cuando protestaban sobre Gaza. En el municipio, por ejemplo, de Michigan, que tenía que ganar Kamala, de Denver, donde hay mayor población árabe estadounidense, 47% votaron a un tipo como Donald Trump, que apoya descaradamente a Israel y que haga lo que quiera Netanyahu. Y bueno, todo lo que ya sabemos. Dicho sea de paso, Netanyahu ayer estaba borracho descorchando sidra, champán Periñón, como loco, chocando vaso y tomando whisky y fumando habano,
Tanto así que despidió su ministro de Defensa ahí nomás, antes que se dieran los resultados. Ministro de Defensa que los demócratas o la administración Biden había recibido varias veces para mostrar algún tipo de disidencia o tratar de dividir el gabinete de guerra, entre comillas, de Israel. Bueno, ahí perdió como la guerra, perdió en Pensilvania. Perdió en Pensilvania 50-48. Acá tenía que dar la vuelta como sea Kamala Harris. Perdió en Wisconsin también en lo que se llama el muro azul, el Rust Belt. Perdió como la guerra. O sea, perdió por un punto, como estaba dicho. Pero quedó muy mal parada. Y en el voto total, Donald Trump ganó por... Hasta ahora va a 71 millones de votos, pero se dice que va a llegar un poquito más, 73, dice. 2 millones, 2 o 3 millones más que la última vez, y Kamala con el 66 millones de votos, menos de lo que sacó Biden en el 2020. Una coalición, la de Trump, que es un Frankenstein. O sea, estaba el reverendo Alegría cristiano evangélico, estaba la Kimberly y el John, defensores acérrimos de la aportación de armas y opositores acérrimos también al aborto, los trabajadores blancos, los latinos, que toda la gente estaba como loca. ¿Cómo los latinos van a votar a Donald Trump? Hermano, están votando a Donald Trump porque básicamente son unos desclasados que no tienen otra oferta. Es decir, la otra oferta que son los demócratas no le ofrecen nada, no le ofrecen un mejor salario. Y son gente que ya se considera estadounidense. Es decir, y que está afectada por la migración masiva que conlleva problemas de seguridad. Es decir, a ver, ha llegado mucho migrante, viene de bandas criminales y en algunas ciudades esa llegada de bandas criminales ha generado mayor inseguridad y estos latinos se protestan como el resto de los estadounidenses y no tienen una política directa para mejorar la vida del Partido Demócrata. Así que eligieron a una persona que hay que marcar una diferencia. Detesta a los migrantes ilegales y dice que va a deportar no sé cuántos millones de migrantes legales, pero a los migrantes legales le dora la píldora, le dice que esto, que aquello. Que dicho sea de paso, es una locura que un migrante vote a Donald Trump, pero bueno, lo votaron masivamente a este señor, igual que los hombres jóvenes. En el segmento de los demócratas donde más votaron a Kamala Harris fue el de mujeres de menos de 35 años, donde sacó 10 puntos de ventaja, pero en líneas generales fue muy mal. Lo que sí es importante es que Donald Trump tiene el control de la Cámara del Senado, está en disputa la Cámara de Representantes, que faltan algunos estados donde puede llegar a tener una mayoría mínima, y el control de la Corte Suprema, y ahora va a poder nombrar a todo su gabinete con una cuerda de locos que estaban en segundo o en terceras líneas en el gobierno anterior, que fue una de las grandes críticas que decía el trumpismo. Llegamos sin gente. Bueno, ahora van a llegar con todo lo que corren los autos locos, que van a ser los ministros de Donald Trump, empezando por su vicepresidente, que es el libertarado por excelencia, J. Vance, que él proponía, entre muchas de las cosas, empezar a hacer una expulsión masiva de funcionarios. Es decir, esta va a ser una presidencia de Donald Trump donde va a tener control, por lo menos de una de las dos cámaras, de la Corte Suprema, es decir, de la justicia, del aparato institucional, y vamos a ver qué pasa con el establecimiento de seguridad, es decir, el mundo militar y de inteligencia, qué pasa, porque va a ser el último reducto junto con los medios de comunicación para hacer la oposición. Dicho sea esto, vamos a escuchar un poco lo que él decía sobre las guerras en su discurso ayer después de que triunfó exultante con Ivanka, su hija, con todo el séquito Trump, gente que mamita, hay que compartir un fin de semana con esta gente. ¿Qué hará los fines de semana? Ver Ricky Morty en la tele, ver Bonanza. A ver. Nadie de los que vota vieron algo así nunca, dice. Vinieron de todos lados, sindicalizados, no sindicalizados, africanos, hispanoamericanos, asiáticos americanos, afroestadounidenses. Tuvimos a todos y fue hermoso, dice.
un histórico realineamiento, porque bueno, se está diciendo que todos los analistas en Estados Unidos están sorprendidos porque la coalición que armó, lo que le digo yo, este Frankenstein de gente de todos lados, de todos los extractos sociales que han votado por él, los demócratas solamente retuvieron de alguna manera o aumentaron su votación en los blancos con buen pasar económico, clase media alta. Uniting citizens of all backgrounds around the core of common sense. You know, Como una comunidad de sentido común. we're the party of common sense. We want to have Un partido del sentido común, dijo. borders. We want to have security. We want to have things be good, safe. We want great education. Queremos seguridad, queremos una gran educación. Dicho sea de paso que gran educación, el plan de los republicanos que han financiado los dos grandes donantes es privatizar la educación. Es decir, pasar a un sistema de escuelas por vales escolares. Así que mejorar la educación sería un oxímoron. Want a strong and powerful military, and ideally we don't have to use it. Tener un brazo militar que no tengamos que usar. We had no wars. No queremos guerras. 4 years we had no wars. Por 4 años no vamos a tener guerras. Except we defeated ISIS. Bueno, habla del pasado. No tuvimos guerras por 4 años, excepto para derrotar a ISIS. We defeated ISIS in record time. Derrotamos a ISIS en tiempo récord. But we had no wars. They said he will start a war. I'm not going to start a war. Pero no queremos guerra. Dicen que quieren empezar una guerra, pero no es así. I'm going to stop wars. Bueno, esto es lo que dice este señor. Bueno, obviamente la primera pregunta que uno se hace es: presidente de Estados Unidos diciendo que no va a empezar más guerra, tiene 2 frentes abiertos, Ucrania, Israel, Gaza. Así que vamos a leer lo que dice el American First Institute, de la que hablé al principio. Este instituto que está dirigido por Linda Mahanun, que es la jefa del equipo de transición de Donald Trump. Una señora que Trump llamó ayer en el escenario para saludar, y que entre uno de los pilares de su agenda dice mantener la fuerza militar más poderosa del mundo. Lo que cree la gran mayoría de los analistas cuando habla de la política de Donald Trump, que dice, bueno, es un presidente que no inició guerra. Sí, pero, es decir, no inició guerra, pero fue uno de los presidentes que más dinero gastó en fortalecer la industria armamentística estadounidense. Tampoco es que vos aumentás el gasto militar en Estados Unidos y de repente tenés una fuerza aposteósica, titánica, enorme, porque realmente se va por la canaleta de la corrupción. Es decir, muchos proyectos, megaproyectos de aviones, de misiles supersónicos, hipersónicos, que terminan en grandes proyectos que se van posponiendo para comerse el presupuesto federal. De hecho, ahora hay un caso muy conocido de Raytheon donde se ha hecho cargo de defraudar al Estado en varios contratos. La Agenda América Primero dice: hay que apoyar primero, garantizar que el presupuesto de defensa del Departamento de Defensa refleje las principales misiones militares, disuasión y combate, realizar una revisión exhaustiva de toda la capacidad requerida de los miembros del servicio y asegurarse de que satisfaga las necesidades de la misión, eliminar cuestiones no militares como el cambio climático, la promoción de la democracia, la doctrina militar y las políticas de defensa, revisar y modificar la definición del Departamento de Defensa de lo que constituye extremismo, definir qué significan disuasión y guerra en el contexto de la amenaza de la China comunista en la naturaleza del desafío militar, realizar una revisión de toda la agencia para determinar las capacidades necesarias para prepararse y disuadir a la China comunista, prohibir el acceso a la China comunista a la infraestructura estadounidense y garantizar que el ejército y las fuerzas del orden estadounidense no dependan de los drones y otras tecnologías chinas, profundizar los lazos con los países socios, continuando el enfoque de los programas de venta militar al exterior y alentando a otros países a comprar productos estadounidenses, y reorientar el presupuesto de operaciones de contingencia en el exterior hacia la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías y sistemas de armas, en particular satélites y armas hipersónicas. Esto marida con otro punto central de American First Policy, que es lo que quieren hacer con China. Es decir, a ver,
te vende la idea de que va a terminar con todas las guerras, pero está diciendo, tenemos que aumentar el presupuesto de defensa y tenemos que ponernos en línea para ir militarmente contra China o apoyar a alguien que vaya militarmente contra China. ¿Por qué? Vamos a leer otro punto que dice este instituto think tank, cuyo equipo pertenece al primer anillo de Donald Trump. Exigimos a China comunista que rinda cuentas por sus injustas prácticas comerciales crónicas, el robo de tecnología estadounidense y la contaminación del aire y los océanos de nuestro planeta. Es decir, China tiene la culpa de todo. Si hay una inundación y es culpa de China, hay drogadicción en Estados Unidos, culpa de China, Donald Trump se levantó con un dolor de cabeza, culpa de China, y bueno, y todo lo que vos quieras es culpa de China. Dice, a nivel federal hay que apoyar, mantener un presupuesto de defensa lo suficiente grande como para sustentar una disuasión robusta en el Pacífico Occidental, incluidos los dominios navales, aéreo, espacial y cibernético. Apoyar vigorosamente y equipar a nuestros aliados y socios regionales con capacidades militares avanzadas para contrarrestar el ascenso de China en el este de Asia. Poner fin al aislamiento político del pueblo taiwanés y brindarle apoyo militar, diplomático y moral necesario para sostenerlo. Fortalecer y modernizar nuestras capacidades de disuasión nuclear. Estas son todas cuestiones que marían con nosotros tenemos que construir una mega fuerza militar para disuadir y llegar a acuerdos de paz. Se parece un poco a la política de Ronald Reagan de los años 80. ¿Qué pasó en la política de Ronald Reagan en los años 80? Hubo un periodo de lo que se llamó la distensión entre la Unión Soviética y Estados Unidos que posibilitó de alguna manera que hubiese una menor carrera armamentística. ¿Qué hizo Ronald Reagan? Dijo, nosotros aumentamos el presupuesto militar, guerra galáctica, vamos a tirar cohetes. Bueno, se ve que se vio medio fumado Star Wars, Reagan, y dijo, bueno, como todo el mundo vio la guerra de la galaxia, vamos a decir que vamos a armar misiles galácticos. Inventó todo ese plan que era en sí mismo un marketing, una estrategia de marketing para mostrarle a los soviéticos de que iban a ponerse las pilas para aumentar las ojivas nucleares de Estados Unidos apuntando a Rusia. Eso derivó en una carrera armamentística mucho más que llevó al extremo la economía soviética y generó un nuevo marco de negociación. Si lo vemos con ese prisma, podemos decir, bueno, Trump está hablando de robustecer la capacidad de disuasión nuclear de Estados Unidos en Asia Oriental, la capacidad militar para generar acuerdo de paz y los aranceles. Está hablando de aranceles de 40, de 20%. No terminamos de saber. Sí sabemos que, por ejemplo, con México quiere, si no controla sus fronteras, con aranceles a sus productos. Es decir, si vos no dejás seguir pasando tantos migrantes, nosotros te vamos a cobrar aranceles a tus productos. Que lo cual sería terrible para la economía mexicana. Hay otros planes dentro del equipo de Trump que hablan de, bueno, no, nosotros vamos a establecer a los carteles de narcotráfico que nos llegan de fentanilo como una amenaza a la seguridad nacional y como grupos terroristas, y a partir de ahí podemos tener derecho a bombardear a estos carteles. Pero bueno, la versión, por ejemplo, de American First Policy, que es el primer anillo, dice, no, hay que utilizar los aranceles para castigar a México. Es decir, esto es el pivote militar que propone Trump en su política exterior hacia China. Dejémonos de joder con lo que vamos a ver ahora, que es lo que dice sobre Ucrania. En la visita que tuvo con Volodymyr Zelensky cuando vino, y que miren la cara de ese señor. La está pasando realmente mal Zelensky. Bueno, dan una conferencia donde entre muchas de las cosas que dice Trump, dice, esta es una guerra que nunca debería haber ocurrido. Recordemos que cuando Rusia rodea con tanques Ucrania, hay un acercamiento en Ginebra entre el secretario de seguridad Jack Sullivan de Biden y un viceministro ruso, donde se le propone de la parte rusa, bueno, si Ucrania se declara país neutral que no va a entrar a la OTAN, nosotros nos comprometemos a que no entramos en Ucrania. Obviamente Biden dijo, esa es una solución soberana que debe ser tomada por Ucrania, nosotros no podemos decidir que la OTAN,
bla bla bla, no permita que Ucrania entre si Ucrania lo desea. Todavía sigue el direme, ¿no? Porque si Zelensky quiere entrar para que eso sirva de disuasión en su plan de paz, quiere que le den cohetes para tirar a Rusia, quieren que le permita tener armas nucleares, pero esto lo dice en la última gira que da Zelensky. Escuchémoslo a Donald Trump. Queremos terminar esto lo antes posible, rápidamente, en un trato justo. Queremos una transacción justa que tenga lugar. Ahora estoy en campaña, no tengo mucho que hacer. We're doing very well in terms of the campaign, and I've been saying that I believe if I win, we're going to have a very fair and I think que si gano vamos a tener un final justo, dice. Rapid deal. It should stop, and the president wants it to stop. Yo creo que estoy seguro que el presidente Putin quiere parar esto. President Putin wants it to stop. And that's a good combination. So we want to have a Esto es una buena combinación. fair deal for everybody. Un trato justo para todos. Miren la cara de Zelensky. Un trato justo para todos que hoy por hoy es que Rusia se quede con el este de Ucrania que tiene ocupada y que integró como parte del Estado ruso, ¿no? Porque gran parte de esas repúblicas separatistas se terminaron convirtiendo en Estado o provincia de Rusia. Ese fue el argumento con el que intervino Rusia, sobre todo después de que declararon la independencia y pidieron anexionarse a Rusia, y se sumaron nuevas regiones, ¿no? Pero hoy por hoy en términos militares está muy mal y está la expectativa de que Zelensky tenga que torcer el brazo y haya un acuerdo, ¿no? ¿Qué pasa con Europa, no? Y la alianza del Tratado del Atlántico Norte, porque esto es básicamente mandarlos al basurero. Es decir, ustedes ya no hacen nada, no pueden arreglar nada, nosotros promovimos esta guerra y ahora vengo yo y la paro. OTAN había armado un grupo especial para Ucrania para aumentar la ayuda militar por parte de los países europeos que están en medio de esta dinámica loca, esta ideología loca de que tienen que parar a Rusia en Ucrania porque si no se les va a venir. Están intentando instigar revueltas en Georgia y que Moldavia, por ejemplo, otro país que es de la antigua República Soviética cercano a Rusia, se integre a la Unión Europea. Es decir, los europeos globalistas, entre comillas, están buscando cubrir el vacío que va a dejar la salida de la administración demócrata. Pero bueno, hoy por hoy, toda la ayuda militar real de armamento, de escudo antimisiles, de todo lo realmente importante de municiones viene de Estados Unidos, que tiene la industria militar más grande de Occidente. Los países europeos todavía están discutiendo un plan de financiamiento de más de 100.000 millones de dólares con emisión de bonos para relanzar la industria militar y que tengamos autonomía y no dependamos de los gringos si hay un problema acá, una guerra, Es un continente intervenido que no tiene dirección, no tiene rumbo. De alguna manera la elección de ayer lo que demuestra es que hay un montón de gente que está afiliada a la socialdemocracia, a la democracia entre comillas, o sea que defiende una democracia de mierda, que defiende unos valores identitarios que no apuntan a tener una mayor justicia social, una redistribución, y que no tienen un plan propio para lograr eso, que cuando se le cae su principal aliado, que es el Partido Demócrata, su faro, quedan totalmente huérfanos sin saber con quién se tienen que referenciar. Y por eso se ponen tristes y dicen, bueno, no, se viene el fascismo porque Trump y que esto y toda la gente horrible que está alrededor de Trump y pero bueno, hermano, cuando vos dirigís un gobierno que va y golpea a los estudiantes que protestan por Palestina, los metés presos, los perseguís a cualquier disidente, cerrás las redes sociales, si te protesta gente por mayores derechos sociales, no le haces caso, ¿y qué pensás que va a pasar? ¿No? O sea, de alguna manera esto que estamos viendo, el auge de la ultraderecha tiene que ver porque del otro lado no hay nada, se vació de contenido, son un montón de cheerleader de Avenger que están diciendo que van a ser superhéroes, pero que ninguno es superhéroe, ninguno se encarga de organizar el enojo ni nada por el estilo, y lo único que se quejan de su único lugar en el mundo es decir, nosotros somos mejores porque aquellos son muy malos. Ahí viene
ahí viene la maldad, apóyennos a nosotros. Bueno, esta es la política. Entonces, la política exterior de Donald Trump es cerramos este quilombo que tenemos en Europa y nos vamos a Asia Pacífico y América Latina. Gente, América Latina que no solamente con México, sino con Venezuela, que veremos un poco más adelante, pero me parece que esta administración de Donald Trump se va a lanzar un intento de golpe de Estado para sacar a Nicolás Maduro. Ya está Eric Prince preparando su soldadito de porcelana para intentar ver si lo pueden voltear a Maduro antes del 10 de enero. Vamos a ver muchas cosas con eso. Vamos a ver si no funciona eso. Hay una negociación tipo Kim Jong-un con Trump en aquellas fotos icónicas. O qué sucede con eso. ¿Cuál es el otro tema? La invasión israelí a Gaza. Bueno, la invasión israelí a Gaza, lo que dice el American First Institute, gente, es que hay que apoyar a Israel, hay que hacer un tratado de libre comercio entre los países árabes que firmaron el acercamiento con Israel, hay que hacer tratados de venta de armas, hay que hacer ejercicios militares, hay que firmar un acuerdo más allá de lo que quieran los palestinos, hay que volver a la política de máxima presión contra Irán, de sanciones. Yo creo que va a haber un mes y medio donde Israel va a estar, Netanyahu va a estar así, pensando que ya tiene ganado su conflicto y que ya se sacó de encima, pasó lo peor. Y después va a venir un Donald Trump que vamos a ver hasta dónde llega, porque decir, che, me acabo de ir de Medio Oriente, me reuní con el Talibán para salir de Afganistán, fui sacando soldados progresivamente de Irak y vos querés que te vaya a defender a una mega guerra. Entonces, ya con el trabajo sucio hecho de hacer la limpieza étnica de genocidio en Gaza, en Palestina, Netanyahu puede llegar a decir, bueno, Donald, hacemos un mega acuerdo acá, nosotros ocupamos ya directamente, se legitima la ocupación de facto de la Franja de Gaza y las peores cosas que están haciendo en Gaza, y continúas con tu campaña de bombardeos en el Líbano y tu puja con Irán, y vamos a ver hasta dónde puede llegar eso y si no muta en un ataque a las capacidades nucleares de Irán. Uno sería el ayatollah, nos pondríamos si fuésemos ayatollah y estuviésemos en una oficina rodeado de todos los militares iraníes del cuerpo revolucionario islámico, diría el ayatollah, bueno, si se viene Trump con sanciones, si se viene con mayor escalada militar para negociar algún tipo de acuerdo con nosotros, según este modelo que está planteando para el mundo, ¿por qué no nos apuramos y tenemos una ojiva nuclear para negociar en posición de fuerza? Porque esto, al final, la bomba nuclear es como el hombre bomba. Es decir, el hombre bomba está en una toma de RN y para que no lo bajen, amenaza con explotarse, y esa es su capacidad de negociar. La bomba nuclear, de alguna manera, es una amenaza de ataque al otro donde todos morimos, es decir, lo mismo que sería explotarte como un hombre bomba en una toma de rehenes, es decir, no queda nadie. Yo creo que va a haber que prestarle mucha atención porque ya Irán dijo que va a responder. Tormenta del Desierto 2 llamó la operación en honor a la primera, a Israel por el ataque que le hizo, que fue un par de chasquibunes, no fue gran cosa la verdad, y veremos a dónde deriva todo esto, pero va a haber un mes y medio donde todo el mundo va a intentar mejorar su mano negociadora, si este es el Trump que viene, ¿no? Si este es el Trump que viene, negociador recomponedor, y vamos a ver si con China es una política de militarización y de repetir lo de Ucrania con Taiwán, o es una política que simula hacer eso para negociar otro tipo de cosas. Y con esto nos vamos, gente. Espero que les haya gustado. Un videito un poco más corto. Los dejo. Hasta la próxima. Se van viéndolo a Donald Trump bailando.